Vamos a resolver a continuación un problema sobre momentos de inercia. Y dice que, como se muestra en la figura, dos ángulos L, 4 por 4 por 1 medio, se sueldan a una placa de acero. Determine los momentos de inercia de la sección combinada con respecto a los ejes centroidales paralelos y perpendiculares a la placa respectivamente. Como nos están pidiendo el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales, lo primero que vamos a hacer es encontrar el centroide de toda la sección. Nosotros para una placa, un ángulo L 4 por 4 por 1 medio, tenemos la siguiente información. Nos dan el área, que es 3.75 pulgadas al cuadrado, el momento de inercia con respecto a X, que es 5.52 pulgadas a la cuarta, el momento de inercia con respecto a Y, que es 5.52 pulgadas a la cuarta, el Y barra, que es 1.18 pulgadas, y el X barra de 1.18. Entonces, para encontrar el centroide de toda la sección, vamos a colocar nosotros un sistema de referencia para poder localizar pues el centroide de toda la sección. Entonces este sería nuestro eje X y este otro sería nuestro eje Y. En las tablas lo que nos están dando a nosotros es el centroide de cada ángulo, suponiendo que está por aquí el centroide de ese ángulo. Entonces vamos a tener nosotros que dice que el Y barra es 1.18, es decir, desde aquí, vamos a marcarlo aquí, esto de aquí sería 1.18, 1.18, y desde aquí hasta aquí también sería 1.18 pulgadas a la cuarta. Luego esto sería el X barra y el Y barra. Para el elemento rectangular, su centroide estaría más o menos en el centro. Supongamos que por aquí está el centro. Entonces, el centroide medido desde de aquí hasta el nivel de referencia, que sería esto sería la mitad de 10, que serían 5 pulgadas. Vamos a poner pulgadas aquí, pulgadas. Ese sería el centroide. El Y barra, el X barra pues estaría en 0 para los elementos. Vamos a colocarle a cada elemento, este sería el elemento 1. Vamos a colocarle que este sea el elemento 2 y este va a ser el elemento 3 para localizar el centroide. Aquí pues por el momento tenemos localizado el X barra y el Y barra del elemento 1, que ya está definido. Del elemento 2 está el X barra y el Y barra también, pero como necesitamos el centroide de toda la sección, entonces vamos a calcular y vamos a ordenarlo pues una tabla. Entonces calculando centroide para toda la sección, vamos a escribir aquí calculando centroide de toda la sección, Entonces vamos a tener ahí elemento 1, el primer elemento, que ya sabemos nosotros que el elemento 1 pues es el rectángulo, está ahí, y el área de ese rectángulo sería base por altura, sería la base, ya sabemos que es 0.5, que es media pulgada, sería 0.5 por la altura, que son 10 pulgadas, y eso nos va a dar igual a 5. El Y barra
El y barra en este caso es 5, ahí lo tenemos nosotros para este elemento. El y barra por el área nos daría entonces 25. Ahora para el elemento número 2, el elemento 2 lo voy a poner así. El elemento 2 es la escuadra, una de las escuadras, que sería este. Y vamos a tener nosotros que el área ya la dan de tablas, 3.75. Área sería 3.75. El y barra también ya lo dan, que es 1.18, dice 1.18, que ya lo marcamos ahí. Y ahora el y barra por el área del elemento 2 sería 4.425. Y ahora el elemento 3, que sería la otra escuadra, que está pues en esta otra dirección, sería así. El área ya la tenemos ahí, ya la dan, que es 3.75. El y barra sería 1.18, 1.18. Y la multiplicación de y barra por el área sería 4.425. El x barra no lo calculamos porque estaría en el origen, ¿verdad? No lo vamos a calcular. Ahora vamos a encontrar la sumatoria de las áreas. Sumatoria de las áreas. Y eso al hacer la suma nos daría 12.5 pulgadas al cuadrado. Ahora la sumatoria de y barra por el área, eso nos da igual a 33.85. Entonces ya tenemos la información para encontrar el centroide de toda la sección. Y como solamente estamos encontrando el y barra, entonces el y barra sabemos que va a ser igual a la sumatoria de y barra de cada componente por el área entre la sumatoria de las áreas. Eso sería el y barra. Entonces el y barra va a ser igual, sumatoria del y barra por el área es igual a 33.85 sobre sumatoria de las áreas, que es 12.5. Entonces el y barra es igual a 2.708 pulgadas. Ahí tendríamos nosotros el y barra. Y podemos localizarlo. Dice que está a 2.78. Estaría localizado el centroide de toda la sección, de toda la figura. Supongamos que está por acá el centroide. Entonces vamos a tener nosotros que el y barra lo voy a marcar desde aquí. Vamos a marcarlo. Y barra sería desde aquí hasta aquí. Nos dio, dice que es 2.708. Esto es 2.708. Ese sería el y barra. Ese sería el centroide de toda la sección. Ahí estaría ubicado el y barra. Entonces el nuevo sistema, o el sistema centroidal, vamos a ubicar aquí el x', diría, x' estaría aquí, y el y', que sería el mismo y que tenemos ahí. Entonces, como vamos a utilizar nosotros el teorema de ejes paralelos para poder encontrar el momento de inercia con respecto a los ejes centroidales, entonces vamos a necesitar la distancia que hay desde este centroide, este de aquí, hasta el eje centroidal, que sería esta distancia de aquí. O sea, la distancia de eje a eje. Y esa, si hacemos la diferencia, a 2.708 le tenemos que quitar 1.18 y eso nos daría 1.528. 28 pulgadas.
Entonces ya tenemos ese valor que sería el valor del centroide del ángulo hacia el eje centroidal. Ahora del centroide del área rectangular, desde aquí hasta aquí, vamos a tener una distancia 5, tenemos que quitarle 2.708, nos quedaría 2.292. Lo que vamos a utilizar nosotros para aplicar el teorema de los ejes paralelos son estas distancias. Por ejemplo, necesito la distancia entre eje y eje, sería 1.528, esta sería 1 que estaremos utilizando, y la otra distancia que nos va a servir para aplicar teorema de los ejes paralelos sería esa, porque es la distancia que hay entre los ejes centroidales y los centroides de cada elemento. O sea, la distancia que hay entre el centroide del elemento 1 y el X barra centroidal de toda la figura es 2.292. La distancia que hay entre el centroide o el eje centroidal del ángulo hacia los ejes centroidales sería 1.528. Entonces vamos a dejar ahí esa información que nos va a servir a nosotros para encontrar el momento de inercia con respecto a los ejes. Vamos a empezar con el momento de inercia con respecto al eje X. Momento de inercia con respecto al eje X, esto va a ser igual. Vamos a hacerlo con respecto al eje X centroidal, nos decía, vamos a ponerle aquí que este es el centroide de toda la sección. De tablas nosotros sabemos que para el primer elemento, que sería el elemento 1, el momento de inercia con respecto a X es 1/12 de la base por la altura al cubo. Entonces sería 1/12 de la base. La base del elemento 1 sería 0.5, que es media pulgada. Sería 0.5 por 0.5 por la altura. La altura, ahí lo podemos ver nosotros, es 10 pulgadas. Entonces sería 10 al cubo. Entonces lo que hemos utilizado nosotros, les decía ahí, de tablas, esto sería 1/12 de la base por la altura al cubo, eso de tablas. Eso sería con respecto al centroide, pero como tenemos que moverlo al eje centroidal, al eje X centroidal, vamos a tener nosotros que al aplicar el teorema de los ejes paralelos tenemos que multiplicar el área por la distancia al cuadrado que separa los dos ejes. Entonces sería más el área de ese elemento, sería más el área de ese elemento, sería la base por la altura, que sería 0.5 por la altura, que es 10, por la distancia al cuadrado, la distancia que separa el elemento 1, el centroide del elemento 1, del X barra centroidal de toda la sección es 2.292, sería 2.292 al cuadrado. Es decir, aquí estamos aplicando nosotros área por distancia al cuadrado, que es lo que dice el teorema de los ejes paralelos. Dice que va a ser el momento de inercia centroidal más el área por la distancia que lo separa al cuadrado. Eso sería para el elemento 1. Ahora vamos con el elemento 2, sería más, entonces vamos a colocar más. Esto sería para el primer elemento, primer componente. Ahora vamos con los ángulos. Para los ángulos nosotros ya tenemos ahí, sería más. Vamos a colocar aquí, vamos a dibujar mejor esto. Esto sería para el primer elemento más. Ahora vamos con los ángulos. Para el primer ángulo dice ahí de tablas, nosotros tenemos que el X barra es 5.52, ahí está. Vamos a colocar nosotros 5
3.52, como ese es el momento de inercia con respecto al centroide de la escuadra. A eso hay que agregarle el área por la distancia que lo separa al cuadrado. La distancia ahí lo tenemos marcado en verde nosotros, sería esta de aquí. Entonces el área también ya está de tabla, dice que es 3.75, entonces sería más 3.75 área, ¿verdad?, por distancia al cuadrado. La distancia ya la habíamos marcado nosotros ahí, es 1.528 más 1.528 al cuadrado. Eso sería para el elemento 2. Nos hace falta el elemento 3, que es igual, ¿verdad? Vamos a agregarle aquí más. Para el elemento 3 vamos a tener lo mismo. El momento de inercia con respecto a X centroidal del elemento 3 está a la misma altura y es el mismo, ¿verdad? Ahí lo tenemos, 5.52. Sería 5.52 más el área por la distancia que separa los ejes centroidales, más el área que ya está dada, que es 3.75, por la distancia que sería siempre 1.528 al cuadrado. Y ahí tendríamos nosotros para los tres elementos. Este sería del primer elemento, el segundo elemento, y esto sería para el tercer elemento o componente de la sección transversal, ¿verdad? La sección que nos han dado a nosotros ahí. Ahora, si nosotros hacemos los cálculos, el momento de inercia con respecto a X, momento de inercia con respecto a X, vamos a poner momento con respecto a X, que sería centroidal, nos va a dar 96 igual a 96.48 pulgadas a la cuarta. Como esta ya sería respuesta, vamos a redondear. Momento de inercia con respecto a X centroidal, esto es igual a 96.5 pulgadas a la cuarta. Y ahí tendríamos nosotros el momento de inercia con respecto al eje X centroidal. Entonces esta ya sería respuesta. Para el momento de inercia con respecto a Y, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a calcular elemento por elemento. Entonces el momento de inercia con respecto a Y sería el centroidal también, el eje de toda, el centroidal de toda la sección. Y eso va a ser igual. El primer elemento es el elemento 1, es el rectángulo. Para un rectángulo decíamos que era 1/12 de la base por la altura del cubo. En este caso sería 1/12. Vamos a poner 1/12 de la base. Ahora la base, nosotros podemos ver en las tablas, la base va a ser 10 de ese rectángulo. 1/12 de la base, 1/12 de la base, que es 10 por la altura al cubo, pero la altura ahora es 0.5, es media pulgada, sería 0.5 al cubo. Y esto ya no vamos a aplicarle el teorema de los ejes paralelos porque ya está en el eje centroidal, o sea, el centroide del rectángulo está, el y barra con el y prima están en la misma dirección, entonces no le vamos a aplicar. Eso sería para el elemento 1. Más, ahora vamos con el elemento 2 y 3. Aquí podríamos multiplicar por 2 porque es el mismo valor, ¿verdad? Pero se puede hacer como el caso del momento de inercia con respecto a X, calcularlos por separado y luego sumarlos. Entonces nosotros los vamos a multiplicar. Sería el momento de inercia con respecto a Y de las tablas, dice que es 5.52, es el mismo que con respecto a X. Entonces sería 5.52 más
ahora ya los centroides no están en la misma dirección, entonces habría que agregarle. Más sería el área, que es 3.75 por la distancia al cuadrado. Si nos fijamos nosotros en la dirección de X, que sería este de aquí, es 1.18, entonces sería la distancia entre los ejes Y centroidales del ángulo y el Y total de la sección sería ese 1.18 que aparece ahí, 1.18 más, hay que agregarle la mitad de 0.5 porque el eje Y centroidal del elemento de todo el sistema está en el centro del primer elemento, que es 0.5. La mitad de 0.5 es 0.25, sería más 0.25, y esto dice que sería al cuadrado. Entonces el momento de inercia sería 5.52 más el área por la distancia al cuadrado. Estamos aplicando teorema de ejes paralelos. Este es área por distancia al cuadrado. Y este sería el momento centroidal, el 5.52. Como son 2, entonces lo vamos a multiplicar por 2, porque los podemos sumar, como les decía. Si hacemos nosotros esa operación, nos va a dar que el momento de inercia con respecto a Y va a ser igual, al hacer las operaciones nos estaría dando 26.4809. Entonces el Y barra centroidal de toda la sección sería 26.5 al redondear. Esto serían pulgadas a la cuarta. Sería. Y esto pues es la respuesta. Vamos a marcarla. Y ahí tendríamos nosotros el momento de inercia con respecto a X y con respecto a Y centroidal, ¿verdad? De toda la sección, que fue la que nosotros calculamos. Y ahí pues estaríamos nosotros finalizando con el problema.